El japonés es una lengua hablada por más de 130 millones de personas en el mundo, y aunque tiene casi 2000 años de historia, aún no hay registros claros de su origen. De acuerdo con la página de traductores Statutrad, una de las hipótesis más recientes sugiere que el idioma japonés tiene sus orígenes en las islas de Japón hace unos 2200 años. Se cree que el idioma desciende de la lengua que utilizaban los agricultores de arroz que llegaron a Japón desde la península coreana, y no de los cazadores y recolectores que habitaban las islas ya hace 30.000 años. Buenas tardes, yo soy Andrea Monroy y a continuación vamos a tratar de describir el japonés fonética y fonológicamente. Según la página de la Embajada japonesa en la República Dominicana, el 99% de la población habla japonés, por lo que se puede decir que es una lengua homogénea. Pero de acuerdo con otra página llamada Japonés en la Nube, existen 16 dialectos del japonés, siendo 3 los más populares. El Kyushu, hablado en Hakata, Kumamoto y Kagoshima. El Shikoku, hablado en Ehime y Kochi. Y el más popular, el Kansai, hablado en Osaka y Kyoto. Algunas diferencias que existen entre el japonés estándar y el Kansai es que el japonés estándar se caracteriza por sus consonantes fuertes, mientras que en el dialecto Kansai las vocales son las que son fuertes. También con frecuencia en las zonas rurales de Osaka se suele confundir el sonido de la Z, la D y la R, teniendo por resultado, por ejemplo, palabras como karara en lugar de karada, donde podemos observar que un sonido alveolar oclusivo sonoro se cambia por un sonido retroflejo aproximante sonoro. También podremos encontrar que un sonido glotal fricativo sordo sustituya a un sonido alveolar fricativo sordo. Como en el caso de las negativas de los verbos en la forma formal, masen, que cambia a mahen. También podemos encontrar el caso en el que palabras cambian completamente su forma, por ejemplo el caso de kudasai, que cambia a okureyasu. Una vez aclarado un poquito de las variaciones dialectales que podemos encontrar en el japonés, vamos a enfocarnos en el japonés estándar. En el japonés estándar podemos encontrar 5 vocales, la mayoría muy similares a las que conocemos en el español. Estas vocales que son similares son A, E, I, O. En cuanto a la U, esta cambia un poquito su sonido. La U en el japonés estándar es una U no redondeada. La U del español tiene un sonido fuerte, es una U y hacemos un circulito con los labios. U. En el japonés esta no se redondea, lo que quiere decir que su sonido es un poquito más suave y es como U. Tenemos presente también la semivocal anterior, cerrada, redondeada, I. Estas vocales en su mayoría de casos tienen un sonido corto, pero si se marca gráficamente puede tener un sonido largo. En hiragana puede pasar 2 cosas. Uno, que el carácter esté escrito 2 veces. La otra forma en la que podemos encontrar el alargamiento de sonido es, por ejemplo, en el caso de la E y la O, que puede ser marcada en el caso de la E con una I o en el caso de la O con una U. Y en el caso del katakana se marcaría el alargamiento con un símbolo como este. Otra cosa a aclarar es que el sonido largo no es que sea largo en sí, sino que es sonido doble. Por ejemplo, en el caso de ega, en esta palabra se observa un alargamiento de vocal, la vocal E. Sin embargo, su pronunciación no es ega, sino ega. Tiene que sonar la doble vocal. En cuanto a las consonantes, existe una discusión de si existen 15 o 16 consonantes. Esto porque algunas personas consideran al sokuon como una consonante más. El sokuon es esa pequeña tsu que vemos a veces escrita en el hiragana o el katakana. Su función es repetir la consonante que le sigue. Lo podemos encontrar escrito en palabras como yukuri o ite. Para continuar explicando sobre las consonantes necesito explicar primero los sistemas de escritura. En el japonés podemos encontrar 4 sistemas de escritura: el romaji, el hiragana, el katakana y el kanji. El romaji es la escritura que nosotros conocemos. Los más comunes son el hiragana y el katakana, o muchas veces también llamados kana. El kana es un sistema de escritura silábico, lo que quiere decir que las consonantes no se suelen escribir solas, excepto la N, ella sí tiene su propia kana. Es por ello que se usan herramientas como la del sokuon para señalar la doble consonante.
Existen 46 caracteres del hiragana y estos se utilizan para escribir cualquier palabra de origen japonés, mientras que el katakana se utiliza para escribir palabras de origen extranjero. Por último están los kanji, esos caracteres chinos enormes que muchas veces nos atemorizan. En el japonés existen por ahí de 11.000 kanjis, pero los de uso común son alrededor de 1945 kanjis. A diferencia de los hiraganas y los katakanas, los kanji tienen un significado propio. Es decir, la mayoría de ellos por sí solos ya significan algo. Ahora, volviendo a la descripción fonética del japonés, muchas veces se nos dice que el japonés es una lengua fonética. ¿Esto qué quiere decir? En palabras simples quiere decir que como se escribe, se pronuncia. No hay una mayor complejidad. No pasa como en el francés que de esto solo decimos o. Y aunque bien es cierto, sí existen algunas cositas que se pronuncian diferente. Y especialmente si somos hispanohablantes, es muy fácil caer en estos errores de pronunciación cuando vamos iniciando. Por ejemplo, la letra H. En el español la letra H no tiene sonido, pero en el japonés sí, y tiene incluso alófonos. En la mayoría de casos, su pronunciación es similar a la H inglesa. Ha, hi, he, ho. Importante señalar que no tiene sonido de una J, en el español se dice ja, en el japonés es más suave, ja. Y ahora, otra cosa a señalar, ese es en su mayoría de casos, pero, como dijimos, tiene alófonos, y en el caso de juntarlo con una U, su sonido no es hu, sino que vamos a tener que hacer este sonido, que es una F suave, básicamente. Es similar a una F pronunciada por peruanos. Esta F no va a ser labiodental, sino que se va a hacer aspirando con los dos labios. La otra variante sonora que puede tener la letra H es si funciona como partícula. La tan popular y conocida partícula wa también se escribe con H en realidad, pero su sonido muchas veces se representa con una W porque es muy similar. Wa no es ja, cambia wa. En el caso de la N también podemos encontrar dos sonidos diferentes. Podemos encontrar una N velar, como es en el caso de manga, o una N más alveolar, como en el caso de nara. En cuanto a las R's del japonés, también podemos encontrar tres diferentes sonidos. Una R alveolar vibrante simple sonora. Por ejemplo, en esta palabra. Uno como hispanohablante puede pensar que como es una R inicial, suena Ringo. Pero como dijimos antes, su sonido es suave, entonces su pronunciación correcta sería Ringo. La otra pronunciación de R, la verdad, se me complica muchísimo. Ra. Este sonido de R es descrito en el Lafi como un sonido retroflejo aproximante sonoro. El otro sonido de R no pertenece al japonés formal ni al japonés estándar, pero no podemos negar su existencia ya que lo hemos escuchado en algunas series o animes. Esta forma de pronunciar la R normalmente se hace para sonar rudo o vulgar. Por eso es que muchas veces se ve en un contexto de pandillas o gangsters. Pero bueno, el sonido del que hablo es un sonido alveolar vibrante múltiple sonoro. Es decir, la R fuerte o la R marcada. Otro sonido que cuando vamos aprendiendo japonés se nos puede parecer algo confuso o difícil son los sonidos de estas dos letras. En el japonés, la Y y la J tienen sonidos muy similares, pero uno es más marcado que otro. Al inicio del video mencionamos la existencia de esta semivocal, y es aquí donde entra a juego. Este tiene un sonido muy similar a I, pero en este caso vamos a redondearla. Mientras que la J tiene un sonido similar a la J inglesa, como suena en Janet y Justin. En comparación podemos tener ya, 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 ya. Los diptongos en el japonés se forman con una mora de consonante y terminación I, más una mora de la fila de las Y. Algunos ejemplos de diptongos pueden ser, por ejemplo, kia, que se forma sumando la mora ki más ya, o ña, que se forma juntando la mora ni más ya.
Y esto sería todo por mi parte. Por su atención, muchas gracias, y las fuentes de todo lo dicho van a estar en la descripción.